Bien, vamos a abrir la Biblia en Juan capítulo 15, desde el versículo 1 hasta el versículo 12. El título de la prédica es Permanezcamos en su amor. Todos vamos a leer. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mi amor. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado afuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Amén. Es que cuando nosotros hablamos de permanecer en su amor y cuando hablamos del amor, a veces nos confundimos pensando que el amor con que Dios nos ama es el amor con que nosotros nos amamos los unos a los otros. Y por eso Jesús hace dice expresamente, ámense los unos a los otros, pero como yo los he amado. No como ustedes tienen la costumbre de amarse, no como han sido enseñados en amarse. Por eso el título de la prédica es permanecer en su amor. Es tan diferente el amor de Jesús que el amor que nosotros entre comunidad y como personas que podemos, sin ser cristianos, se aman muchas personas. No necesitan ser cristianos para mostrar el amor de los sentimientos. Pero este amor del que Dios habla, que es el amor de Dios, que dice que yo como guardo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, si ustedes también guardan mis mandamientos, también pueden permanecer en mi amor. Entonces la exhortación es que yo quiero que ustedes permanezcan en mi amor. Y hay que cumplir como una norma. ¿Por qué? Porque es que Jesús venía, como lo hemos dicho, a manifestar al Padre. Y en esa manifestación que Jesús quiso glorificar al Padre, entonces el Padre también lo amó. ¿Por qué? Porque está manifestando, mire, es que Él me está dando a conocer. Por eso lo amo, porque nadie conocía a Dios. Pero el Hijo sí lo conoce. Y al dárnoslo a conocer, nos lo dio a conocer según la voluntad del Padre, permaneciendo en la palabra escrita desde el Antiguo Testamento. Todo lo que se había escrito y todo lo que se tenía que cumplir para dar a manifestar, para dar a conocer a Dios que nadie había visto, Jesús lo estaba cumpliendo. Entonces por eso el Padre está amando al Hijo, porque lo da a conocer. Y si nosotros no conocemos a Dios, pues tampoco lo podremos dar a conocer, porque la forma de conocer a Dios es haberlo conocido a través de Jesús. Pero desde el Antiguo Testamento nosotros podríamos ver que verdaderamente Dios sí nos ama y que Él quiere darnos a nosotros lo que verdaderamente sabe que nosotros necesitemos. El libro de Génesis quiere decir el libro de los orígenes o el libro del principio. Entonces desde el principio Dios nos ha mostrado qué somos nosotros, por qué fuimos creados, para qué fuimos creados. Cuando ahorita nos estábamos saludando, estábamos diciendo que nosotros nacimos para recibir el amor de Dios. Eso nosotros debemos creerlo, ¿verdad? ¿Eres tú quien nació para recibir el amor de Dios? Si nosotros nacimos para recibir el amor de Dios, la pregunta a los demás sería, ¿tú ya recibiste el amor de Dios? Sencillo, ¿cierto? La pregunta no es fácil, no es difícil. Lo difícil es contestarla. Porque muchas personas confunden que han recibido el amor de Dios cuando han recibido algunos beneficios en este mundo, las cosas de la carne. Pero verdaderamente, desde el momento en que Dios nos creó con muchas parábolas para hablarnos desde el Antiguo Testamento del propósito. Permanecer en el amor de Dios es... voy a volver otra vez a retomar lo del tabernáculo, porque nosotros supimos que Jesús dijo, Dios dijo, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia.
Y Jesús dijo, destruyan este templo y yo levanto uno en 3 días. Y estaba diciendo que se estaba refiriendo a su propio cuerpo. Su propio cuerpo es como el templo o como el tabernáculo que un día fue destruido para edificar uno de piedra, ¿cierto? Digamos que la primera manifestación de Jesucristo fue lo que vimos de las pieles de tejón y de todo el cuento que andaba en el desierto, que se armaba y se desarmaba. Ese se destruyó y comenzó uno que sería eterno, que hasta hoy ven las bases son las piedras, ¿cierto? Cuando Jesucristo murió, es como cuando se destruyó el tabernáculo que estuvo en el desierto, y luego cuando resucitó es como el eterno que va a estar eternamente en el reino de los cielos, pero está hablando exactamente de Él mismo. Y cuando nosotros nos bautizamos para estar en Él, para vivir en Él y morir en Él. Eso, la decisión nuestra de bautizarnos es porque hemos creído en Él y para después de bautizarnos a entender nosotros y dar a entender y dar a conocer a los demás también que nosotros estamos viviendo en Él, que vivimos en Él. Y si vivimos en Él, estamos viviendo en su amor. Entonces, ¿por qué la prédica de hoy? Que permanezcamos en su amor. Porque es que el tabernáculo nos recuerda que un día, cuando Dios creó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, cuando lo puso en el huerto del Edén, lo puso en un lugar aislado de todo el mundo porque la tierra estaba llena de los hombres que no tenían espíritu, pero después de que Dios creó al hombre, entonces dijo que hizo el huerto en Edén y luego puso al hombre en el huerto del Edén. ¿Cierto que es fácil? Bueno, ahora diga, ¿qué sabemos nosotros del huerto del Edén? ¿Y qué sabemos nosotros? Ustedes saben que cuando vamos a mirar Génesis un momentico para entender que Dios es Dios de la vida. Cuando está diciendo yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador, quiere decir que Dios es el que da vida. Pero en Génesis desde el Génesis capítulo 1, versículo 9. Mira Dios cómo comienza a crear vida o la vida y la necesidad nuestra de vivir tanto en este mundo como para poder también entender la vida espiritual. En cuanto a este mundo, dijo también Dios en versículo 9, capítulo 1 de Génesis, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Entonces, Él separó lo seco y lo llamó tierra y hizo juntar las aguas. Quiero que me vayan entendiendo el paso a paso. Para enseñar esto, para que usted pueda entender un poquito de esto, voy a decirles algo, un ejemplo. Mi esposa ahorita está haciendo unos germinados. Ella compra las semillas de, ¿cómo es que se llama? Duro, germen de trigo y otras, genogreco y alfalfa. Entonces ella las echa en un vaso. Para que estas plantas, para que estas semillas nazcan, ella tiene que dejarlas en humedad durante 8 horas y luego las pone como en un frasquito que tiene un sedazo y después de esto luego les quita el agua y las pone a germinar. Si no tiene humedad no nace, si tiene mucha humedad se muere. Entonces llega un momento que la quita, pero tiene que mantenerlo teniendo húmedo para que esa plantica viva, para que nazca. Entonces de ahí saca algunas semillas y los hace las ensaladas, que porque son muy nutritivas, y otras que son para hacer jugos verdes. Bueno, en fin, ella está feliz haciendo sus semillas, pero yo veo eso y recuerdo mucho cuando Dios creó las semillas. Y entonces cuando dijo que nos dio las para alimentarnos y todo este cuento, que eso tiene que ver es con la parte terrenal. Y resulta que Él dividió aquí la parte de la tierra y la parte del agua. Cuando hizo el huerto, fíjense un momentico, vamos a capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículo 7. Vamos a leer desde el 4. Dice, estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Por eso di este ejemplo de mi esposa. Digamos como que ya tiene la idea de hacer algo y tiene la semilla, pero si no la pone a producir, está ahí. Pero los orígenes de Dios también fue lo mismo. Él ya tenía planeado algo, pero dice que antes que fuera la tierra, dice, ¿qué era lo que había en el versículo 6? Sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Eso era el origen
de cuando, digamos, cuando va a poner las plantas a germinar, bueno, hay que crear un ambiente como de vapor. Entonces yo le dije a mi esposa, hagamos una cosa, pues yo sabiendo esto, pongamos estas semillitas metidas como dentro de una cosa plástica, que eso es lo que normalmente hacen en muchos cultivos, que son los cultivos hidropónicos. Entonces se crea un ambiente como efecto invernadero para que produzca, ¿sí? Eso es lo que estaba pasando en los orígenes. Pero, dijo, el 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Así que el hombre, este hombre que Dios sopla aliento de vida, está haciendo algo muy diferente a los hombres que creó en el sexto día, cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. ¿Por qué? Porque ya estaba el hombre que tiene vida, que varón y hembra los creó, ¿cierto? En Génesis capítulo 1, versículo 26. No voy a leer todo para no demorarnos, si no se larga la prédica. Voy a colocar algunas citas bíblicas en el resumen cuando les comparto la palabra. Cuando Dios ya puso al hombre en el huerto del Edén, ya era carne y ya comía las semillas que yo estoy diciendo que lo hizo. Y luego, pero este hombre que sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, tiene algo especial, y es que tiene vida espiritual. Los hombres que fueron creados en el sexto día no tienen una vida espiritual, tienen una vida terrenal y se pueden alimentar de las semillas que Juanita hace, las plantas que usted hace y todo el mundo hace y produce la tierra. Por eso separó lo seco del agua, para que el agua sea la que produzca en la tierra ese efecto de producir vida por medio del agua, ¿cierto? Pero este hombre que le dio espíritu, lo puso en un sitio completamente distinto y aislado al resto de los hombres que no son espirituales, que no van a vivir según el derecho o el placer de la carne. Usted sabe que hay personas que viven según el placer de la carne. O sea, no necesita ser espiritual para tener dinero. No se necesita ser hijo de Dios para que tenga mucha prosperidad en este mundo. No, aquí hay gente que es hasta incrédula. Entonces, ¿cómo serían toda esta gente, por ejemplo, en Cuba, que hasta niegan a Dios, y este tipo murió lleno de dinero? Pero es que Dios nos dio a escoger, ¿quiere vivir según la carne o quiere vivir también espiritualmente? Pero nosotros podemos vivir de las dos maneras. Podemos vivir espiritualmente teniendo la carne y teniendo la bendición para la carne y teniendo una bendición para el espíritu. La que es bendición para el espíritu es para eternidad, la que es bendición para la carne es temporal. Por eso la gente cuando muera no se pueden llevar nada, porque aunque disfrutaron, hicieron riquezas y dieron muchas cosas, pero mueren. Y para morir no se necesita estar enfermo, ¿sí sabía, no? No se necesita estar viejito. Hay gente que muere estando niño, hay gente que muere estando sana, y hay gente que está enferma y dura mucho, y hay gente que dice, ay, ojalá se muera para que no sufra más, y nada, que se muere, y estando enferma. Hay gente que está sana, y de un momento a otro, ¡pum!, se muere. Es decir, que la vida y la muerte no dependen a veces ni del estado de la persona, sino que depende de Dios, porque la Biblia está diciendo que Dios es el que da y el que quita. Si Dios nos permite, por eso cada 8 días, cuando comienza el culto, yo siempre le estoy dando gracias al Señor, porque extendió mis días 8 días más, mi vida 8 días más, para que yo pueda hacer más para mi espíritu y para el espíritu de los hermanos que también quieren crecer, para que también cuando partan de este mundo, cuando duerma, su espíritu y su carne vuelva al polvo de la tierra, entonces usted tenga una mejor esperanza que los que no la tienen. Por eso siempre damos gracias al Señor. Gracias por una semana más, gracias por una vez más, porque podemos seguir haciendo para nuestro espíritu. Entonces, cuando Dios creó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, tuvo algo muy importante que nosotros de pronto no nos llama mucho la atención, lo pasamos de largo. Dice, y plantó 8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, también el árbol de la vida que está en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dice, y salía de Edén un río para rodear el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Escuchen muy bien de aquí en adelante, para dar el enfoque de qué es permanecer en el amor de Dios. Dice, era un solo río, y de ahí se dividió en 4, ¿sí? Yo no sé si usted ha escuchado o ha sido algún día finquero, o una persona que tenga finca o conozca del campo. Sabe que una finca sin agua no vale. O sea, no puede regar, no puede tener cultivos, no puede tener nada. Dios a este hombre que tomó especialmente lo puso, hizo el huerto del Edén, y en el huerto del Edén dice que allí salía el árbol, dice, y salía de Edén un río para regar el huerto. Y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón,
Ese es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Mire, yo les voy a decir, no menospreciemos esto ahorita pensando que es el Antiguo Testamento. Eso es una parábola para hablar la verdad. Cuando nosotros salimos, porque nosotros por causa de la desobediencia, Dios echó al hombre del huerto de Edén. Es decir, lo echó de la finca que estaba rodeada de esos ríos. Y esos ríos producían o producen algo muy bueno para el que lo va a cultivar. Si a usted le dan una finca y le dicen, mire, le voy a regalar a usted esta finca para que usted la administre y la tenga, y uno de esos ríos bordea y de ahí sale ónice y sale oro, ¿no le gustaría? Quiere decir que Dios da la riqueza. Dios es el que le va a enriquecer a él. La riqueza depende de Dios, no depende ni siquiera del trabajo. Hay gente que tiene plata y resulta que un día a otro pierde todo. O hay gente que no tiene nada y Dios tiene esa potestad. Job tenía mucho y el diablo entró y luego dijo que no, que todo esto se lo ha dado porque es que, como es que usted lo quiere tanto, entonces quítale eso a ver si no lo niega. Y le quitó hasta los hijos, le quitó la esposa, los amigos, la plata, terminó hasta con sarna. Ese es el problema de mucho cristiano cuando piensa que Dios lo abandonó, cuando dice que las cosas le están saliendo mal. Cuando las cosas no van bien en este mundo, entonces ¿dónde está Dios? Y cuando está bien, entonces Dios sí está. No necesariamente. Hay gente que vuelve y digo que está muy bien y no son cristianos. No necesitan tener fe para que les vaya bien. Pero nosotros, los cristianos, podemos pasar por la época en que de pronto, aunque hay escasez, Dios no nos ha abandonado. Porque es que la bendición de Dios no consiste en la riqueza esencialmente de este mundo, sino en que tenga la vida eterna que el hombre perdió en el huerto de Edén. Cuando el hombre salió del huerto de Edén, perdió el ser enriquecido espiritualmente. Diga espiritualmente. Los judíos son ricos económicamente, tienen promesa de Dios según esto, y podrían parar la economía del mundo, pero tienen la bendición eterna de llamar a Dios Padre, de recibir su amor. No la tienen. Este río es muy importante entender que cuando Dios puso al hombre en el huerto de Edén, lo regó, lo puso para que regara, para cultivar, en medio de todo, para cultivar al hombre, para hacer que el hombre de ahí naciera una persona que estuviera agradecida con él, porque él era el que le da, el que le quita o el que lo enriquece. De toda la tierra, a este hombre le dio en ese lugar especial. Imagínate, hizo el huerto de Edén, le puso todos los árboles y le puso buena agua, y fuera de eso le puso el oro. Entonces nosotros sabemos que cuando salimos del huerto de Edén es como haber salido de la presencia de Dios, y cuando nosotros volvemos a él es como entrar nuevamente al huerto de Edén para estar en el que tiene la bendición. ¿Sí? ¿Me está escuchando? Ponga mucha atención. Cuando el hombre y la mujer pecaron, fueron echados fuera del huerto del Edén. O sea, les quitaron la potestad de ser enriquecidos. Ya no puede tener esa riqueza. Eso hablando de un río. El segundo río, dice ahí, el primero, y sale de ahí, dice, el primero era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno, y hay allí también bedilio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. ¿Sabe qué es Gihón? Es gracia. Por eso no se representa nada material. Es que Dios nos enriquece. ¿Se acuerda que dijo que bienaventurados los pobres en espíritu, no? Porque Él quiere enriquecernos espiritualmente. Con la palabra nos enriquece por su promesa. Cuando uno recibe la palabra, entonces uno también es enriquecido no solamente espiritualmente, porque la Biblia dice en 1 de Juan, amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud así como prospera tu espíritu. Si mi espíritu prospera espiritualmente, que también pueda florecer en este mundo, que yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Pero se necesita que así como va el alma, también vaya su espíritu. Son dos cosas que van a la par. Si usted va bien espiritualmente, muy seguramente la oración es que yo quisiera que así como usted está bien espiritualmente, también tenga salud y que prosperen todas las cosas de este mundo. Pero es compañía. Hay gente que quiere solamente tener la bendición, pero no quiere que su espíritu vaya bien. Su espíritu está mal y le va bien en este mundo, entonces se está perdiendo espiritualmente. Pero ¿no sería bueno tener bien las dos cosas? Espiritualmente y económicamente, o en esta vida también, es mejor.
Cuando una persona piensa que le está yendo bien, que solamente estoy contento, estoy feliz porque me está yendo bien, pero se aparta de Dios, entonces tiene que leer Juan capítulo 15. Separados de mí, nada puede hacer. Porque es que Dios quiere que nosotros permanezcamos. Ese Juan capítulo 15 dice: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Hay que unirla con el huerto de Edén, donde puso el árbol de la vida, de la ciencia del bien y del mal. ¿Sí? Está representando la ciencia del bien y del mal, que si yo como de Jesús vivo, pero si no como muero, como en el Antiguo Testamento, en el centro, digamos que ese, lo quitas desde allá. Digamos que este es el huerto del Edén, y el árbol que estaba en el huerto lo puso en el centro. Es la palabra. La palabra de Dios es el centro, que es el árbol de la ciencia del bien y mal. Si come, obedece, tendrá vida. Si no come, muere. ¿Por qué? Porque es el centro. De ahí, de la palabra de Dios, de donde sale todo lo más importante. Cuando el hombre desobedeció, fue echado fuera del huerto del Edén. Al echar fuera, entonces ya no tiene la potestad de tener la palabra, y por eso dice que separados de mí nada puede hacer, sino que se seca y se muere. Porque Dios es Dios que da la vida, pero da la vida en el huerto del Edén, como la tuvo, ahorita no la da en Jesús. ¿Sí? Está tratando de ver la parábola del Antiguo Testamento para ver la verdad ahora. ¿Sí? Que desde el principio Dios separó lo seco de lo que tiene agua. ¿Por qué? Porque con el agua da vida. Eso es para entendernos que el agua da vida. Pero el agua que puso en el huerto del Edén son unos nombres de los ríos, para que con ese nombre que tiene ese río entendamos que ese es el que nos enriquece. Y también Gideón es uno, y luego el otro que es el de Gideón, que es la gracia y que rodea toda la tierra de Cus. Es el espíritu de la gracia, que cuando nosotros escuchamos hablar de Jesús, entonces somos regados ¿con qué? Cuando hablamos de la gracia, ¿de qué estamos siendo regados? ¿Con agua? ¿Se acuerda que vimos la prédica antepasada? ¿Que beba qué? La sangre. Nuestro espíritu bebe la sangre como las semillas beben el agua. Si mi espíritu bebe la sangre, produce vida. La semilla es como la palabra, y la sangre es como la que lo riega. Jesús dio una parábola, dijo que salí a sembrar la palabra, ¿cierto? Que el reino de los cielos es como un sembrador que salió a sembrar la semilla. Entonces salió y esparció la semilla, y una semilla cayó en el camino, la otra cayó en las piedras, la otra cayó en los espinos, y la otra cayó en buena tierra. O sea, la semilla es la palabra que está ahí. O sea, la palabra está aquí seca, como si Juanita la fuera a comprar al supermercado y está cerrada, entonces está metida como entre un frasco. Pero hasta que yo no le eche agua y no la haga, entonces no puede producir vida. Pero eso lo hace el Espíritu Santo cuando está predicando la verdad. Por eso la prédica de la semana pasada era que fueran discípulos que están en la verdad. ¿Por qué? Porque es muy diferente a la palabra de una persona religiosa que no tiene el Espíritu Santo. Quiere decir que no tiene el poder de regar, no tiene la facultad de darle vida por medio de la palabra. Si la palabra que la persona predica es por el Espíritu Santo y habla de la sangre, esa persona que es semilla de Dios, al recibir la sangre está produciendo vida en su espíritu. Quiere decir, recibe la gracia. Por eso ese río está rodeando toda la tierra de Cus. Quiere decir que nosotros estamos rodeados de la gracia de Dios. Ninguna persona podría hoy tomar Santa Cena si verdaderamente no ha habido la sangre de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios, en su misericordia para mostrarnos desde el Antiguo Testamento, está diciendo: si usted me obedece, estará en el huerto, será enriquecido y mantendrá la gracia. Ese es el amor, esa es la forma en que Dios muestra su amor, en Jesús. En Jesús. ¿Cuál es el nombre del tercer río? Hiddekel, ¿cierto? Es difícil nombrarlo. Dice, el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va del oriente de Asiria. ¿Qué quiere decir ese Hiddekel? Ese es el río que en otras palabras quiere decir que es fructífero, o digámoslo así en otras palabras, que trae como esa felicidad, ese placer. Cuando una persona cultiva y da el fruto, da placer. O sea, la persona se complace. O sea, trae un placer dentro, que no es el placer de este mundo, que produce este mundo, sino que viene de Dios. ¿Qué es lo más importante que
que Dios quiere oír de nosotros, que nosotros le digamos gracias cuando pasa algo, ¿cierto? Hay personas que de pronto van por la carretera y casi sufren un accidente. Ay, que no sé qué, me salvé, pero ¿por qué? Comienzan a renegar y a renegar, que ¿por qué me pasó esto a mí, Dios mío? En vez de decir, gracias que no morí, o gracias que solamente perdí una mano, o gracias que me pasó esto, pero no me pasó lo peor. Porque es que Dios en todo tiene la misericordia y extiende nuestros días. Si todavía usted está acá es porque Dios ha tenido la providencia. Y el hecho de uno tener de Dios algo que usted le pueda decir a Él gracias, es porque Él también se complace en lo que usted se complace si viene de la mano de Él. Yo les he dado testimonio a muchas personas que casi nunca estaba pidiendo cosas para mí, pero a veces cuando ya necesitaba algo yo se lo pedía, Señor, ayúdame con esto. Yo te pido todo lo espiritual, pero en el caso, por ejemplo, no teníamos cómo comprar el apartamento, Señor, pero si compramos el apartamento es que tú hiciste esa obra. Entonces esa oración tuvo un fruto, porque estaba pidiendo, cuando pedí eso lo pedí conforme a, yo sabía que podía llegar al oído de Dios. Porque yo no estaba pensando para producir envidia, yo no estaba pensando, sino que estaba pensando, nosotros hemos trabajado, hemos estado siendo fieles, mi esposa siempre ha querido un apartamento como este, pero para mí será muy importante que si algún día este apartamento yo veía a la sala y decía, aquí pueden hacer la iglesia. Pero lo decía de todo corazón, no por voltear, no por, usted sabe que hay gente que lambe, ¿no? Ay, no sé qué, y le dan el beso y todo. ¿Qué quiere? No tiene que decir, ¿a qué vienes? Usted no es tan así toda la vida. Pero cuando uno está acostumbrado a hablar con Dios y no siempre le está pidiendo las cosas materiales, sino que está pidiendo las cosas que lo enriquecen espiritualmente y está pidiendo para la obra de Dios, Él dice, pídale, porque todo lo que usted pida en mi nombre será hecho. Entonces yo pedí conforme a ese propósito y verdaderamente para nosotros comprar ese apartamento fue un prodigio de Dios, que a mí me complace más gozarme en el testimonio de saber que un día, aunque lo perdí todo, ahora todo lo que tengo proviene de su mano. He sido fructífero en la mano del Señor. Ese es el río que también no me deja siempre con sed. El río quiere decir es que yo no tengo sed, es que cuando usted deja de echarle agua, se seca. Pero cuando usted tiene cómo humedecer esto, cómo humedecer la semilla, puede tener vida. Entonces, estos tres ríos, que es la riqueza de Dios, la gracia de Dios y la felicidad que viene, o la complacencia, o el fruto, o lo fructífero que soy por estar en este lugar, eso es lo que yo reconozco que Dios me da. Lo que Dios quería es que Adán reconozca, estás en un sitio, siendo una persona especial, viviendo espiritualmente, teniendo comunión conmigo, eres rico, todo lo que tienes lo tienes por la gracia y vas a tener complacencia. Va a ser tu placer, tu complacencia. Y el cuarto río es el cuarto que se llama el Éufrates. ¿Qué significa el Éufrates? El Éufrates es como el que dice apresúrese, ¿sí? Hacia adelante. Como recuerdan ustedes cuando iba saliendo de Egipto Moisés y todo el pueblo de Israel, y entonces ellos se pusieron a orar porque vieron ante él el obstáculo del mar, pero ya Dios alguna vez les había dicho que pasen el río Éufrates, y Abraham pasó el río, y por eso se llamó hebreo, porque es los que atraviesan el río. El río es los que salen apresuradamente, pero a partir de un río que es muy poderoso. El Éufrates es un río que tiene mucho poder. Y la iglesia, como el que está con Dios, siempre está rodeado del poder de Dios. Es decir, los que vivimos en Cristo, los que hemos creído, los que hemos enriquecido por la palabra, los que hemos recibido su gracia, hemos sido rociados con la sangre de Jesucristo, nuestro espíritu volvió a tener vida después de haber sido echado del huerto del Edén, y pudimos volver a entrar en él por medio del bautismo. Ahorita tenemos la seguridad que Dios nos provee, que nosotros dependemos de la gracia, que nosotros también tenemos un fruto en este mundo, y por eso predicamos siendo discípulos de Jesús. Dijo que ustedes, para que puedan dar fruto, tienen que estar unidos a mí. Como el pámpano no puede dar fruto si se separa, ustedes tampoco, si se separan de mí, darán fruto. Es como si hubiéramos sacado a Adán del huerto. Entonces el que sale de Jesús, el que abandona a Jesús, ¿qué le pasa? Juan capítulo 15. ¿Por qué? Porque es que la bendición de Dios para volver a Él es todas las personas que se alejan de Dios. Uno no puede sembrar una planta si no tiene agua. Es mejor no compre finca si no tiene agua, ¿cierto, Fabián? También sabe de finca. Lyndon también ya sabe de finca. ¿Quién más conoce así del campo?
que sabe, bueno, muchas personas que pronto han tenido finca, o que saben del campo. Si no tiene agua, no se meta allá, mano, porque usted no puede hacer nada. Ni ganado, ni nada, no puede tener. Pero si tiene 4 ríos y uno de ellos tiene río, tiene oro, y pues usted no solamente explota, y en el otro no solamente tiene que estar siempre agradecido con Dios que vive bajo su gracia, porque fui rociado con la sangre, y fuera de eso voy a ser fructífero, y eso va a ser la complacencia de Dios. Mi placer es ser fructífero, y por último voy a estar acompañado del poder de Dios. Dios siempre porque Dios es todopoderoso, pero cuando sale de Dios, como salió Adán, entonces perdió todo eso. Y puede comenzar a vivir como pueden vivir todos los nefilines. Podríamos decir que en este momento el mundo está dividido en 2. En los que recibimos el Espíritu Santo y los que no reciben. Los que recibimos el Espíritu Santo somos los que somos como Adán, que Dios sopló aliento de vida, y ahorita estamos en Cristo, como si estuviéramos en el huerto del Edén. ¿Sí? ¿Sí? Sí, los que creímos en Cristo, los que volvimos a recibir la gracia de Dios, los que bienaventurados por los pobres, porque ellos serán enriquecidos. Yo me sentí como pobre, Señor, yo necesito, yo no creo que soy rico. Si tú me das, yo seré enriquecido. ¿Sí? Si yo recibo la sangre, entonces tendré vida. ¿Sí? Entonces yo puedo ser semilla de Dios, que puede dar fruto, pero yo era solo como una matica silvestre. Pero Jesús dijo, mire, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ustedes eran como una matica nacida en este mundo del polvo de la tierra, pero yo los voy a cortar de la tierra y los voy a injertar en mí. Que yo soy de la vida, yo soy el que tengo esa bendición, yo soy el que el Padre me ama, yo soy el que he permanecido en el mandamiento y el Padre me ha amado a mí. Y yo quisiera que ustedes me entendieran que si ustedes permanecen en mi mandamiento, es como si permanecieran en el amor con que Dios me ha amado a mí también. Porque es que el que es rico es Jesucristo. Jesús es el que, siendo rico, siendo el heredero, porque todas las cosas fueron hechas por medio de Él y para Él. Quiere decir que todo lo que existe le pertenece a Él. Él es el dueño, por eso nosotros le decimos el Señor. Nosotros no decimos el Señor solamente por decir que es el Señor, sino porque estamos reconociendo que es el propietario, heredero de Dios de todas las cosas, en el cielo y en la tierra. Si a uno le dicen que, ¿y usted qué es dueño? No, yo soy dueño de tal empresa. Uno piensa, uy, se mantiene mucha plata. Pero si uno dice que el Señor es dueño del cielo y la tierra, uno no piensa en plata, sino que es el Señor, pero no sabe que Él es el dueño del oro y la plata. Por eso el río que enriquece. Él es el que nos puede se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Él recibió la maldición para que nosotros recibiéramos la gracia, para que entráramos dependiendo de la gracia. ¿Sí? Él es el que se complace en obedecer al Padre, y por eso la venida de Él dio fruto. ¿De qué? Que conociéramos a Dios, como el tercer río. Y 4, Él es el que nos mostró el poder para vencer este mundo. 4 cosas importantes que nosotros tenemos cuando estamos en Cristo Jesús y que nosotros no entendemos cuando no conocemos la palabra de Dios, cuando no conocemos la intención de Dios. El hecho de nosotros venir a la iglesia, de recibir la gracia, de ser bautizados en el nombre de Jesús, de recibir el Espíritu Santo, no es otra cosa que Dios quiere ponernos como nuevamente en el huerto del Edén para que disfrutemos de esa abundancia que proviene de Él. Por eso dijo, yo he guardado los mandamientos de mi Padre y por eso Él me ama. Y si ustedes permanecen en mi amor, ustedes, en mis palabras, también ustedes pueden permanecer en mi amor. Y les voy a decir una cosa, mi mandamiento que yo les doy es que ustedes se amen unos a los otros como yo los he amado. Así somos discípulos de Jesús. Somos discípulos de Jesús es cuando nos convertimos en labradores que también le sirven al Señor. Por eso, Primera de Corintios, capítulo 3. Versículo 1, todos vamos a leer, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, ¿sí ve? O sea, hay unos que todavía son muy carnales, o sea, muy terrenales, viven muy pensando en las cosas de este mundo y no viven pensando tanto en su espíritu. No quiere decir que no sea creyente, sino que le falta ¿qué? Crecer espiritualmente. Si uno no está regando espiritualmente, entonces no puede crecer. Es posible que usted ya bebió la sangre de Jesús, o sea, usted ya es semilla de Dios, usted ya es cultivo de Dios, ya usted está injertado en Cristo. Puede pasarle 2 cosas, una, o que comienza a separarse de Dios, comienza a separarse de Jesús, y va a ser cortado y se seca, y cuando se seca lo echan fuera, y si lo echan fuera, lo queman. Fue lo que le pasó al huerto del Edén a Adán.
Adán estuvo en el huerto, era fructífero, pero como no quiso, entonces lo echó, y al echarlo se secó, volvió a la tierra y murió. Por eso ahorita todo el mundo va para el infierno. Y por su misericordia nos permite volver a entrar a Él, volver a tener vida para llegar a ser fructífero y tener todas las bendiciones de Dios. Entonces ahorita hay personas que aunque unos no tienen el Espíritu Santo, otros lo apagan. Uno ve personas que son demasiado espirituales, hay personas que son demasiado carnales, demasiado terrenales. Entonces tenemos que tener paciencia con los terrenales o carnales, y entre más paciencia tenemos, nosotros crecemos más espiritualmente. Eso es la obra que Dios está pidiendo de sus discípulos, que Jesús dijo: permanezcan en mi amor, ámense los unos a los otros como yo les he amado, permanezcan en mi amor. Permanezcan en mi amor, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Es volver a permitirnos que otras personas que se han salido del Señor vuelvan o permanezcan o no se vayan del huerto del Edén, que no sean echados fuera, que no sean cortados, que no se sequen, para que no mueran y luego sean lanzados al infierno. ¿Sí? Esa es una exhortación que el Señor nos está dando con esta parábola. Capítulo 1, no estamos hablando sino como espirituales. 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? O sea, como los que no tienen espíritu, como los que no son espirituales. Son carnales, como si hubiera sido los nefilim. Está hablando: oiga, pero ustedes ya no son nefilim, ustedes suponen que ya tienen el espíritu, como cuando Dios le dijo: de todo árbol de huerto podréis comer menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, y usted está en un sitio apartado, diferente, viviendo una vida espiritual. Usted y yo, hermanos, somos personas espirituales que estamos viviendo por la palabra de Dios, ¿sí o no? No, no están muy convencidos. ¿Están viviendo en Cristo Jesús? Sí, sí. Ustedes se bautizaron en el nombre después de haber sido rociados por la sangre de Jesús. Ustedes recibieron la palabra de Dios como si fuera una semilla y fueron rociados por la sangre de Jesús, y germinó de ahí la vida, y de ahí tienen que comenzar a crecer. Pero no todos crecen, hay unos carnales. Aquí es lo que está diciendo: yo no les puedo dar a beber alimento. Por ejemplo, a unas semillitas de las que Juanita germina, yo no les podría llegar a echar fertilizante. ¿Por qué? Porque con la sola agua tiene. Entonces, ¿qué tal echarle fertilizante? Las quemo. Yo esperaría sacarlas a la tierra, y de la tierra, entonces, cuando van creciendo, las fertilizo. Lo que nosotros tenemos que hacer es esa labor de Dios como discípulos de Jesús: amar a los demás como Él nos amó, para permanecer en su amor. Hice el repaso de la prédica. Dice: porque diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿O qué pues Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según a cada uno concedió el Señor. ¿Sí ve que el Señor es el que concede? Mire, yo no sé, de pronto usted pudo estar en otra iglesia. En otra iglesia usted pudo haber nacido, usted pudo haber brotado, pero si Dios lo tiene acá, usted no piensa si usted está siendo más bien regado para que crezca más espiritualmente, no para que muera. Porque el Señor no lo saca de una parte para trasladarla a la otra. Mi esposa, si saca las semillas de aquí para pasarlas a la tierra, es porque ya no cabe acá y lo pone acá en un lugar donde pueda crecer, y fuera de eso la podaría para que llegara más fruto, ¿sí? Uno nunca puede pensar que me está sacando para que muera. Usted no puede sacar de una plantica, o es así, Fabián, uno saca de la planta de la bolsa y la pone en la tierra grande para que se muera, para que crezca. Siempre está pensando que cada cosa, uno está pensando en que crezca y que dé fruto, y que ese fruto lo complazca, y que eso tenga un poder para tener vida. Eso es lo que uno merece cuando está en Cristo, de llevando una vida verdadera. Bien, dice, ¿vamos dónde? Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿A quién le corresponde dar el crecimiento? A Dios. O sea que nosotros tenemos que orar cuando estamos haciendo la oración de repente: Señor, obra en mí. Obra en mí para que yo crezca. Yo necesito crecer, yo no puedo seguir siendo carnal. Yo no puedo seguir pensando en las cosas de este mundo, porque hasta inclusive podría llegar a separarme de ti por ser tan carnal, por ser tan apasionado de las cosas de la carne y no pensar en ser espiritual, leer la Biblia, orar, predicar, enseñar. Porque tendremos que volvernos en colaboradores de Dios, que por eso fue la prédica la semana pasada, es que sean verdaderamente discípulos de Jesús. Es que un discípulo de Jesús ama a los demás como Jesús nos amó a nosotros. Entendiendo que cada uno puede llegar a ser semilla de Dios cuando le predica la palabra. Usted está sembrando la palabra en él para que esa persona sea semilla de Dios, para que regado con la sangre y con la gracia de Dios nazca y viva. Y luego, a partir de cada prédica, a partir de cada estudio, a partir de cada profundización, la raíz se echa hacia abajo para que el tronco eche hacia arriba y crezca, y luego comienza a dar frutos. Sea fructífero. Eso sería un placer muy grande, que usted un día, cuando con la palabra que sale de su boca, tenga el fruto y usted se complazca en decir: conseguí un discípulo para el Señor. ¿Sí?
Y entonces el Señor lo va a acompañar con poder. Porque la palabra de Dios es muy poderosa, es viva y es eficaz. Pero eso es si nosotros permanecemos en su amor. Dice, ¿dónde vamos? Dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque a cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Entonces, ¿qué es la recompensa? Lo que a nosotros nos va a complacer. ¿Usted no se complace cuando de pronto usted hace una labor y lo recompensan? Daniela me habla a veces de las recompensas que dan en el trabajo. Está trabajando bien, no, me gané tal, y ahora que estoy luchando para ganarme tal. Y uno siempre está con esa felicidad de que tenga una recompensa porque está, sí, tiene un básico, vida, ¿sí? Pero también le puede dar mucho más como recompensa por haber hecho mucho más. Si usted gana almas, usted tendrá más recompensa, tendrá más coronas, tendrá más cosas por las cuales el Señor se agrada y usted se complacerá. Y el Señor le añadirá poder, riqueza, honra y gloria. Mire, ya les voy a decir. Cuando yo termino el curso, bueno, ahorita les digo eso. Sí, ahorita les digo eso. Voy a terminar. ¿Dónde vamos? 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Labranza. O sea que usted tiene que decir, yo soy labranza de Dios. ¿Sí? ¿Sí? El Señor está trabajando en usted. Usted puede decir, Señor, yo soy tu labranza. Es decir, yo estoy injertado en Jesús como en una planta y tú estás labrando, o sea que yo soy la labranza de Dios, pero hay un hermano que es el que me enseña y me dirige, pero yo sé que así él predique mucho, si tú no me ayudas yo no crezco. Entonces la predicación mía o la predicación de lo que usted escuche, lo que usted haga, puede que no obre en ninguna persona, porque depende de Dios que dé el crecimiento hasta el nacimiento, hasta llegar a ser hecho hijo de Dios. Eso depende de Dios, porque los hijos de Dios no nacen según los deseos de los hombres. Mire, hay personas que yo les he predicado y yo a veces, ay Señor, ya nomás, yo no sé qué más decirle. Yo entiendo que esa persona está bajo maldición, que está alejado de Dios, que se va a ir para el infierno, que está seco y que está muerto, que no tiene prosperidad de Dios, que no está llevando una vida espiritual, que no tiene la bendición, no tiene la gracia, no tiene poder, no tiene nada, es pobre, miserable y desnudo, todavía no ha descubierto qué es eso, así tenga mucha plata en este mundo. Y a mí me gustaría compartirle, pero hay veces que yo digo, Señora, no depende de que yo vaya 10 veces, depende de que cuando yo predique tú me des la gracia para que esa palabra verdaderamente obre en esa persona y nazca de nuevo. Porque eso no depende del que quiere, ni del que corre. Pero yo sí debo ser un trabajador como lo tenía que ser Adán en el huerto, labrar y cuidar la tierra para que fuera fructífero y aprovechar todo lo que Él me da, la riqueza, la gracia y la felicidad, y fuera de eso el poder, para trabajar para Él. Es que nosotros estamos aquí no para hacer para nosotros, sino para santificar su nombre. Y así nos añade todo el resto de cosas que nosotros necesitamos en este mundo. Porque entierro con trasteo, ni siquiera el cuerpo se puede uno llevar. El cuerpo hasta lo queman o se lo comen los gusanos. Entonces, estamos trabajando verdaderamente para nuestro espíritu, para que el día de la resurrección de los muertos nosotros verdaderamente hayamos enriquecido nuestro espíritu, lo hayamos regado con la sangre de Jesús, lo hayamos hecho fructífero, tengamos la felicidad que tenía Jesús y fuera de eso tengamos un poder de llegar a ser hechos hijos de Dios. Por eso trabajamos, por eso somos colaboradores de Dios. Lo que pasa es que no todo el mundo le sucede esto. Mateo, ¿qué hora es? Mateo capítulo... Lucas capítulo 11 rápidamente. Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. ¿Ya están ahí? Versículo 24. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda buscando lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo dice, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega la halla barrida y adornada, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Acuérdese, Dios separó lo seco de lo húmedo. Cuando una persona se sale de Dios, dice que se seca. Cuando una persona se seca, ¿quién lo busca? ¿Quién busca a la gente seca? Los demonios. Los demonios siempre están buscando lugares secos, porque Dios separó los mares de la tierra y a la tierra llamó seco. Es decir, los que están secos son los que no han podido germinar, ¿sí? Échale unas semillas a una tierra seca sin agua a ver si germina. No sirve, es arena, ahí no nace nada, tiene que tener agua. Entonces, donde hay vida, los demonios no se habitan, no se amañan.
Uno puede expulsar demonios, pero si la persona no se llena de la palabra, no llena de la sangre, no llena de su vida espiritual, los demonios siempre van a estar buscando la casa de donde salí, y luego dice, ¿sabe qué les pasaba? Me sacaron, ¿por qué no me acompaña? Y lleva unos 7 peores que él, y luego esa persona cuando estaba alejada de Dios, viene y le estaba a ser peor que el primero. Por eso, separarse de Jesús es morirse, es secarse. Es mejor permanecer en su amor siendo enriquecidos, siendo fructíferos. Ahora, tenemos una gran promesa. Apocalipsis capítulo 2. Eso le pasa a los que pierden su amor. Entonces, Apocalipsis capítulo 2, Apocalipsis capítulo 2, versículo, también me pasó ahora. Apocalipsis 2, desde el 1, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas, dice esto. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde saliste. Volver al primer amor es siempre volver al origen. Yo lo que estoy tratando de hacer con esta prédica es que usted vuelva al origen y recuerde ese amor. Si vamos a ser discípulos de Jesús, uno no puede vivir sin amor, porque sin el amor de Cristo usted no puede amar a otros como usted recuerda que fue amado. Si usted recibió el amor de Dios, siempre va a recordar ese amor, y usted siempre puede permanecer en ese primer amor para estar predicando de Jesús. Pero cuando usted se seca, se aleja, difícilmente recuerda, hasta cae de la gracia. ¿Por qué? Usted no sabe si de pronto, o la persona, no estoy hablando de usted, cualquier persona que usted va a predicar, no sabe, yo fui cristiano, yo antes creía así, de pronto ¿qué tal que hubiera sido cortado? De pronto se secó. O piensa que todavía está unido, resulta que ya está secándose y puede ser echado afuera y se termina de secar. Entonces lo recogen y van a arder. No deje secar su espíritu, porque los demonios son los que aprovechan para apartarlo cada día más y se pierda. Los demonios entran en todas. A mí me toca estar expulsando demonios constantemente. Hasta a veces yo siento cuando entran. Yo le he enseñado a mis hijas a detectar los demonios. Mire, ya entró, vas a ver, salga afuera, salga. ¿Por qué? Porque ellos siempre entran para secarlo a uno, para alejarnos, para cortarnos. Para no venga a la iglesia, no lea, no ore, no, nada que tenga vida, porque ellos buscan los lugares secos. Buscan alejarlo de la tierra que tiene vida, de la iglesia, de la palabra, de la inspiración. Siempre usted tiene que luchar contra esa corriente que es mucho más fuerte que la corriente de la vida. Es mucho más fuerte. Entonces no se deje llenar de los demonios. Y vuelva rápido al primer amor, reconozca. ¿Por qué? Hebreos, esta es una exhortación que el Señor le está diciendo a los hebreos, quiere decir a los que quieran recuperar el primer amor. Yo siempre le he dicho a las personas que de pronto se han alejado o han caído en tentación, de alguna manera, que se sienten como solos, que Dios me abandonó porque cometieron el pecado, pero quieren volver, tiene que recordar el primer amor. Y la forma de recordar el primer amor, para mí siempre la receta es, lea Hebreos. Pero el diamante de Hebreos, para que la persona quiera recuperar el primer amor, está en capítulo 6, versículo 1. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vayamos adelante a la perfección, no echando otra vez de fundamento de arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, estoy resumiendo los nombres de los ríos. Ahí está resumiendo los nombres de los ríos. Y hayan recaído, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Miren lo que dice acá, 7. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos para los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, porque está recibiendo vida. Es decir, usted ha recibido la palabra, recibe la sangre, recibe. Dice, pero y si produce el fruto, si la palabra produce vida, está bien, ¿cierto? Porque recibe bendición de Dios. Pero dice, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima para ser maldecida y su fin es ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, hermanos de la iglesia de Jesús en Bucaramanga y los que me están escuchando por internet, en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores, que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre y habiendo servido a los santos, sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin,
para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hereden la promesa, tenga paciencia. No se abandone pensando que Dios me abandonó. Que si no tiene el Señor, ¿dónde está? ¿Yo qué hice? Él dijo, si usted permanece en mi palabra, ¿quiénes van a permanecer en Cristo? Los que obedecen. Dijo, yo voy a comparar a los que escuchan la palabra y la obedecen, construyen sobre la roca. Los que escuchan y no obedecen, construyen sobre la arena. Y a los dos les va a llegar el tiempo difícil. A mí me han llegado tiempos difíciles en mi vida. ¿Están teniendo fe? Me han llegado momentos muy difíciles. Pero si yo creo que a mí el Señor me abandonó porque estoy yo en los momentos difíciles, no recordando dónde estoy viviendo, me podría perder y los demonios aprovechan y me ayudan a separar, a morir. Y mi fin sería ser echado al infierno. No le corra usted nada de eso. No se aleje de Dios pensando que las cosas están mal y que Dios lo abandonó. Usted arrepiéntase, haga la obra de Dios, muestre su amor por los santos y muestre su amor hacia su nombre, su celo por su nombre. Y no se olvide que si usted ha hecho algo por amor del nombre y por amor de la gracia y haciendo, Él no es injusto para olvidar esas cosas, sino que lo va a regar, lo va a bendecir, lo va a perdonar, como un padre puede perdonar a un hijo que se acerca y lo hace. Dios también lo puede hacer con nosotros. ¿Cuál es la promesa? Apocalipsis capítulo 22 para terminar. Apocalipsis capítulo 22. Mire lo que dice. Versículo 1 dice, después me mostró un río limpio de agua viva, resplandeciente como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá allí maldición, y el trono de Dios y el Cordero está en ella, y sus siervos le servirán, y serán sus rostros, su nombre estará en sus frentes. Verán su rostro. ¿Usted no quiere ver el rostro del Señor? Allá en ese lugar, como si fuera el huerto del Edén, como hubiera sido el origen. Es que Dios nos quiere llevar a lo que verdaderamente Él planeó para nosotros originalmente. Hay unos que se van a perder porque quisieron vivir para la carne, pero nosotros vamos a vivir para nuestro espíritu, hermanos. Vivamos para nuestro espíritu. No menosprecie su espíritu. Dele vida, haga lo que tenga vida. No deje que lo separe, no deje que entren los demonios. No se deje ganar, no se deje vencer. Permanezca en su amor, como si Adán hubiera permanecido en Edén, si hubiera obedecido. El Señor dijo, si ustedes me obedecen, permanecerán en mi amor. Y ustedes serán rodeados de las 4 cosas muy importantes. Serán enriquecidos. Siempre dependerán de la gracia. Tendrán siempre el gozo de Dios y tendrán poderes de Dios. Tenemos el poder para llamar a Dios Padre. Amén. Oremos por nuestro espíritu, para que nosotros nos arrepintamos si no estamos viendo para nuestro espíritu. Padre Dios, te damos gracias por darnos la oportunidad de recibir tu palabra que nos alienta a seguir adelante, para que nosotros no caigamos en la tentación. Como hemos visto muchos que no permanecen en su amor porque te juzgan, porque hacen como si tú los hubieras abandonado. Pero es que tú no los abandonaste, sino que ellos te abandonaron. Se olvidaron de tu nombre, se olvidaron de tu amor, y se olvidaron de amar a los demás como tú nos amaste a nosotros, como tú los amaste. Ayúdanos para que nosotros siempre podamos volver al primer amor, porque tú no eres injusto para olvidar toda la obra que nosotros hemos hecho por los santos y que aún la seguimos haciendo, Señor. Ayúdanos a recuperarnos espiritualmente, que nosotros no caigamos en la tentación de abandonar tu amor, sino que tu amor permanezca en nosotros, que nosotros obedezcamos a tu mandamiento, así como tú permaneciste en los mandamientos del Padre y te amó y estuvo contigo hasta el fin, que nosotros podamos obedecer a tu mandamiento, que guardemos tu mandamiento, así nosotros podamos permanecer en tu amor. Como Adán no pudo permanecer en su mandamiento, nosotros sí queremos permanecer en tus mandamientos, para permanecer en tu amor, para permanecer en Cristo, para resucitar en Cristo, para poder tener la esperanza de ver tu rostro cara a cara, Señor, para poder tomar del árbol de la vida que está en el medio del paraíso, del huerto verdadero, en el reino de los cielos donde estás tú, Señor. Nosotros queremos estar donde tú estás y queremos que nuestros hermanos y nuestros familiares también estén donde tú estás. Ayúdanos para que los amemos a ellos como tú nos amaste a nosotros. Amén.